El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Urbano II, un estratega en Roma. Fue papa entre 1088 y 1099 y marcó el rumbo del cristianismo medieval. Durante su gobierno, Urbano II impulsó la Primera Cruzada. El papa Urbano II nació como Odo de Laguerie en torno a 1035 en Châtillon-sur-Marne, Francia. Su obra nimbó la clausura del siglo XI y los albores del XII. Su etapa de gobierno, 1088 a 1099, es recordada por el impulso de la Primera Cruzada, un peculiar fenómeno que marcaría la relación entre el cristianismo y el islam durante centurias. Ese envite queda encuadrado dentro de su afán innovador y de vigoroso valedor de la primacía papal. Adolescencia. Odo de Laguerie se incorporó al mundo en el seno de una estirpe noble en la región de Champagne. Desde su adolescencia manifestó inclinación por la vida espiritual. Comenzó su preparación académica en Reims, centro intelectual de referencia. Allí se formó bajo la exigente y espiritual férula de San Bruno, fundador de los cartujos. Su profundidad teológica y su ardor religioso lo transformaron en una figura prominente, con aptitudes y actitudes que le facilitaron el ascenso en la carrera eclesial desde su juventud. Carrera eclesiástica. Odo ingresó en la abadía de Cluny, uno de los centros monásticos más prestigiosos del siglo XI. En aquel contexto, abrazó la directriz que incitaba a una existencia imbuida de austeridad y estricta observancia de la regla benedictina. Esta metamorfosis de observancia monástica escudriñaba la viabilidad de cancelar la corrupción y el ascendiente del poder laical en la Iglesia. A causa de su talento e interés, Odo fue designado prior de Cluny y ulteriormente devino un coagente del Papa Gregorio VII, un pontífice inolvidable que luchó desde el solio contra la simonía, venta de cargos eclesiásticos por dinero y el control secular sobre el episcopado. Gregorio VII lo nombró cardenal obispo de Ostia, una de las posiciones más respetadas de la curia romana. Con este motivo, Odo viajó como legado papal, promoviendo la reforma gregoriana en múltiples rincones de Europa. Conocer enclaves tan diversos le proporcionó una íntima perspectiva de la civilización cristiana. Elección como papa. Tras la defunción del papa Víctor III en 1087, la elección de su sucesor se tornó dificultosa. En aquel período, el gobierno de la Iglesia se hallaba inmerso en un áspero enfrentamiento con el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, apalancado en un antipapa denominado Clemente III. En 1088, Odo de Laguerie fue elegido papa y asumió el nombre de Urbano II. Su nominación representó la continuidad de las reformas gregorianas. Una de ellas, el rechazo a la injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos. Bretes con el imperio. Desde el inicio, Urbano II explicitó su rechazo de la investidura laica, o derecho de los gobernantes seculares a nombrar obispos y otros cargos eclesiásticos. Enrique IV, por su parte, no estaba dispuesto a rendir su cerviz. Optó por fortalecer la posición del papado, aliándose con los normandos en el sur de Italia y propiciando el soporte de reinos cristianos como Francia. Paralelamente, suscitó concilios para consolidar sus innovaciones y excomulgó a quienes se le opusieran. Entre otros comportamientos infectos, vedó la simonía y el amancebamiento de los clérigos menos fieles a sus compromisos, empeñado en erigir una iglesia más pura y libre de podredumbre. La Primera Cruzada. El evento más trascendental de su pontificado aconteció en 1095. En noviembre, Urbano II convocó el Concilio de Clermont, Francia, donde pronunció un alegato para impulsar a los creyentes a tomar las armas para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. El emperador bizantino Alejo I Comneno le había implorado auxilio contra los turcos selyúcidas
que avanzaban sobre su territorio y amenazaban Constantinopla. Urbano II vislumbró una coyuntura propicia para fortalecer la unidad cristiana, fusionada en un proyecto común, soslayando los enfrentamientos intestinos, y acarició la ilusión de expandir su ascendente sobre Oriente. En su convocatoria brindó indulgencias plenarias a quienes participaran en la Guerra Santa. Miles de caballeros y campesinos se unieron a la cruzada, que culminaría con la conquista de Jerusalén en 1099. Pero la declaración de Urbano II de 1095 no fue original. Su predecesor, poco antes de morir, había lanzado una liga contra los sarracenos en la que participaron Pisa, Génova y Amalfi. Los enfrentamientos contra los musulmanes fueron en gran medida de carácter político y económico. La motivación religiosa fue en parte instrumental y sirvió para agitar el espíritu de la gente. Antes de la cruzada, el llamamiento de Urbano II provocó una serie de salidas descoordinadas, incluida la lamentable cruzada de los mendigos, bajo el mando de Pedro el Ermitaño. Últimos años y muerte. Mientras la primera cruzada se desplegaba, Urbano II prosiguió con sus esfuerzos por afianzar la reforma. Mantuvo la pendencia contra Clemente III y logró nuevos arbotantes entre reyes y nobles. Urbano II introdujo el término curia, utilizado para definir su propia administración. Reorganizó la Casa Pontificia e inició una renovación que, a lo largo de medio siglo, la hizo extremadamente eficiente, transformándola en un poderoso peón en el tablero de la política eclesiástica. Adinerada, se consolidó como el caldo de cultivo del que provendrían la mayoría de los cardenales. El 29 de julio de 1099, poco después de que los cruzados recuperasen Jerusalén, Urbano II falleció en Roma. No llegó a conocer el éxito de la cruzada que había convocado. Legado. Urbano II abrió un hondo surco en la historia de la Iglesia y de Europa. Su impulso consolidó la independencia del papado y la disciplina del clero. La primera cruzada transformó su tiempo. Fue beatificado en 1881. Su memoria es permanente objeto de debate, primordialmente por su papel en la cristianización militarizada. Urbano II fue más que un papa reformador. Mostró virtudes de estratega político y religioso que marcó el rumbo del cristianismo medieval. Entender la época. En el otoño de 1046, Gregorio VI encontró en Piacenza a Enrique III, que anhelaba la siempre proclamada necesidad de catarsis de la Iglesia. 3 papas erraban por Italia: el Sabino Silvestre III, Benedicto IX y el mencionado y probablemente legítimo Gregorio VI, quien exigió que los otros 2 fueran excomulgados. Bregó para que el emperador se pusiera de su parte, pero Enrique III pospuso cualquier decisión hasta el sínodo que se celebraría en Sutri en diciembre de ese mismo 1046. Allí se definiría al pontífice legítimo, quien, por cierto, ungiría y coronaría al emperador. Solo 2 pontífices se dejaron ver. Silvestre III llevaba asumido que sería depuesto. Gregorio VI estaba tan seguro de ser confirmado que reconoció haber comprado el cargo por 1.500 libras de oro y fue invitado a abdicar. Fue exiliado a Alemania, donde murió meses después. 3 días después del concilio de Sutri, Enrique III convocó un segundo concilio en Roma que juzgó a Benedicto IX en ausencia y lo depuso. El emperador nominó a su propio papa en la persona del obispo de Bamberg. Sin alternativas, el clero y el pueblo romano dieron su consentimiento. Fue consagrado en 1046 con el título de Clemente II, el primero de los 5 pontífices alemanes que gobernarían la Iglesia. Nominados por sus cualidades morales y políticas, rescataron a la Iglesia romana de la caverna oscura en la que estaba entrampada. Como acabamos de ver, Urbano II brillaría años después por la solidez de sus principios. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.